Pero, ¿qué es una sucesión aritmética? Bueno, ya anteriormente definíamos que la sucesión era un conjunto de números ordenados. En este caso, si a esa sucesión le denotamos aritmética, tendríamos lo siguiente. Una sucesión aritmética es aquella en la cual la diferencia entre un término y su antecesor es constante. ¿Qué significa? Que si en una sucesión nosotros restamos un término con su antecesor y esa diferencia se mantiene constante para todos, entonces tendríamos una sucesión aritmética. Es importante aclarar de que en una sucesión aritmética lo más importante es que la diferencia entre cada término sea constante. Esos son los puntos clave para manejar una sucesión aritmética, que exista una diferencia constante, es decir, que la diferencia aritmética se repita. Veamos algunos casos. En este ejemplo, vamos a determinar si esta sucesión es aritmética. Vamos a contestar esta pregunta. ¿Es aritmética esta sucesión? Hagamos la prueba. Voy a tomar el 9, el segundo término. Vean, esta prueba se puede hacer únicamente a partir del segundo término. Vamos a tomar el 9 y le vamos a restar el antecesor, que sería en este caso 4. Y eso nos daría 9 menos 4 sería 5. Vamos a tomar el 14 y le restamos el antecesor, que sería el 9. Y eso nos daría 5. Y finalmente tomamos el 19, le restamos el antecesor, 19 menos el 14, que sería el antecesor, y también nos daría 5. Ya que esta diferencia o este resultado es constante, significa que se repite, entonces esa sucesión cumple con ser aritmética. Entonces, sí, efectivamente lo vamos a contestar acá, sí es aritmética porque la diferencia entre cada término y su antecesor es constante. Ahora, ¿cuál es el primer término? Sería 4 el primer término. ¿Cuál es el segundo término? Sería 9. Y el tercer término, que sería 14, y así sucesivamente. Bueno, como podemos ver, el orden va determinado, recordemos, primer término, segundo término y tercer término. Eso a nosotros nos determina el orden y los términos, que serían prácticamente los valores numéricos que se presentan dentro de la sucesión. Veamos el ejemplo 2. Para la sucesión 50, 44, 38, 32, vamos a contestar estas preguntas. La primera es aritmética, fácilmente lo podemos comprobar. Tomamos el segundo término y le restamos el antecesor, que sería 50. Tengamos cuidado, 44 menos 50, eso es menos 6. Significa, la diferencia puede ser negativa, no hay ningún problema. Nada más que debemos respetar ese orden. Entonces, para la siguiente prueba tomamos el 38 y le restamos el antecesor, que sería el 44. Y eso nos daría menos 6. Para la siguiente prueba tomamos el 32 y le restamos 38. 32 menos 38 y eso sería menos 6. Ya que esta diferencia es constante, significa que se repite, entonces la sucesión sería aritmética. Entonces voy a contestar acá, sí es aritmética. Siguiente pregunta, ¿cuál es el primer término? 50. Y el segundo término sería 44. Y el tercer término sería 38. Y ahí tenemos prácticamente contestadas las preguntas. Bueno, ejemplo 3, la sucesión. Vamos a determinar si es sucesión aritmética. Para ello, vean, será aritmética. Hagamos la prueba. A 19 le restamos 10. Eso nos daría 9. Este 9 se debe repetir. En este caso, hacia el 28 le restamos 19, tal y como tenemos acá.
también sería 9. Y la última condición, al 38 le tenemos que restar 28. 38 menos 28, acá nos daría 9. No, ¿verdad? Nos daría 10. Acá está el problema. Como la diferencia no es constante, entonces vamos a decir que esta sucesión que nos aparece por acá sí será una sucesión numérica, pero no es aritmética. Sin embargo, sabemos que el primer término sería 10, el segundo término sería 19 y el tercer término sería 28. Prácticamente sí tenemos estos términos, pero no cumple con ser aritmética porque la diferencia no fue constante. Eso es lo importante. La diferencia en una sucesión aritmética debe ser constante. Acá lo vamos a agregar. Esa es la condición que debe cumplir una sucesión aritmética. Bueno, ahora veamos el término general de una sucesión aritmética. Una progresión aritmética es una sucesión en la que cada elemento se obtiene sumando al anterior un número fijo llamado diferencia. Ya vimos la diferencia, que se representa por la letra D. Acá tenemos el símbolo. La letra D para nosotros será la diferencia aritmética. Así, si A sub n, recordemos que esa es la representación del orden de los términos, es una progresión aritmética, esto me representa una progresión o sucesión. Eso es importante, cuando hablamos de progresión es lo mismo que sucesión. Importante esa parte. Bueno, se verifica que la sucesión aritmética es igual al término anterior más la diferencia. Por ejemplo, si tenemos 3 y vamos a decir que la diferencia va a ser 4, entonces a ese 3 le sumamos, bueno, el primer término sería 3, al 3 le sumamos 4 y eso me daría 7, a este 7 le sumamos 4, que sería la diferencia, y el siguiente término nos daría 11. Vean, ahí tenemos lo que sería la sucesión. Bueno, ahora bien, prácticamente al término anterior le tenemos que sumar la diferencia para que nos dé el nuevo término. Vean, acá lo tenemos, donde a sub n sería cualquier término de la sucesión, eso me representa. A sub n menos 1 sería el término anterior, acá tenemos 3 el primer término, el término anterior sería 3, para el segundo, para el tercero el término anterior sería 7, y así sucesivamente. Pero esta no es la fórmula en sí que vamos a utilizar. Primero, vamos a ver un ejemplo, vamos a calcular la diferencia de las siguientes sucesiones. Tenemos esta sucesión. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar el 13, a 13 le vamos a restar 11, y ya sabemos que 13 menos 11 nos daría 2, pero eso tiene que ser igual a 15 le restamos 13, 15 menos 13, ya sabemos que 15 menos 13 es 2 también. Ahora el 17 le restamos 15, vean que siempre tomamos un término y le restamos el antecesor, el que está antes. Sabemos que 17 menos 15 es 2 y finalmente 19 menos 17 también nos daría 2. Todo esto, todas estas diferencias como resultado nos da 2, significa que es constante. Es decir, que para esta sucesión, acá lo vamos a colocar, la diferencia sería 2. Ahora, para el ejemplo B, tenemos la sucesión 11, 16, 21, 26 y 32. En este caso, vamos a hacer la prueba. 16 menos 11 sabemos que es 5. 21 menos 16 sabemos que es 5 también. 26 menos 21 sabemos que también es 5. Y eso tendría que ser igual a 31 menos 26, que sabemos que también sería 5. Por lo tanto, la diferencia para esta sucesión, el valor de D,
sería 5. Y veamos la última sucesión para este ejemplo, en donde vamos a hacer la prueba, y acá tengamos cuidado porque hay valores negativos. Me quedaría, siempre empezamos a partir del segundo término, 6 menos 10 sería lo mismo que, ahora vamos con 2 menos 6, 2 menos 6, sabemos que 6 menos 10 sería menos 4. Ahora, 2 menos 6 también sería menos 4. Y acá tengamos cuidado. Tomaremos menos 2 y le restamos 2. Menos 2, menos 2, sabemos que también es menos 4. Ahora tomamos menos 6 y le restamos menos 2. Aquí es de tener cuidado. Menos 6, menos de fórmula y el menos 2. En este caso nos quedaría, recordemos que acá menos por menos sería más, y menos 6 más 2 sería menos 4 también. Y la última, acá, me quedaría menos 10, menos de fórmula, menos 6. En este caso, todo eso nos daría menos 4. Por lo tanto, la diferencia para la sucesión tendría que ser de menos 4. ¿No hay problema con que la diferencia sea negativa? No, ningún problema. Al contrario, si una diferencia es positiva, significa que la sucesión aumenta. Si la diferencia es negativa, significa que la sucesión disminuye. Bueno, ahora sí, veamos cómo vamos a calcular el término general en una sucesión aritmética. El término general de una progresión aritmética, recordemos que sucesión y progresión es lo mismo, está dado por una formulita que la debemos aprender. El término general, esto será o nos va a representar a nosotros el término general. Ahora, todo esto es parte del término general. Esto para nosotros es el término general, toda esa formulita. Entonces, el término general es igual a el primer término, eso significa A sub 1, más el valor de n menos 1 por la diferencia, que es lo que estábamos obteniendo anteriormente, en el ejemplo anterior. Ahora bien, donde A sub n, como les decía, es el enésimo término de la sucesión o el término general, así se va a llamar, cualquiera de los dos nombres. ¿Por qué es el enésimo término de la sucesión? Si esa n, por así decirlo, fuera 10, si la n fuera 10, entonces ahí tendríamos el décimo término. Si fuera 40, por así decirlo, si tenemos que esta n de acá es 40, significa que tendríamos el cuadragésimo término, y así sucesivamente. Prácticamente la n a nosotros nos da el orden de cada término, y para ello vamos a hacer referencia a los números ordinales, primero, segundo, tercero, cuarto, y así sucesivamente. A sub 1, primer término, d, la diferencia entre cada término, y n, como habíamos dicho, el orden del término. Bueno, en este ejemplo vamos a calcular el décimo término. Vean cómo aparece planteado. Significa que acá tendríamos un término general, pero en este caso n toma el valor específico de 10. Entonces vamos a hacer lo siguiente. En esta sucesión vamos a determinar el décimo término. Acá fácilmente podríamos continuar contando hasta llegar al décimo término y no habría ningún problema. El problema es cuando nos piden números demasiado grandes, entonces ahí no nos funciona esa técnica. Entonces lo vamos a aplicar de la siguiente manera. Primero, la formulita para aplicar el enésimo término, o en este caso el décimo término, sería esa de acá, el término general. Para ello necesitamos sustituir tres variables. Sería el primer término, n, y la diferencia. En este caso, el primer término sería 8. La diferencia la podemos encontrar, sí. Voy a tomar esta muestra, 14 menos 8, a nosotros nos daría 6. Significa que la diferencia sería 6. Entonces, n, ¿cuál sería el valor de n? Vean acá, el décimo término, n sería 10. Entonces voy a sustituir. Me quedaría, por lo tanto, el décimo término es
A sub n, que es lo que me están pidiendo, es igual 8 el primer término, más, entre paréntesis, n, que acá vimos que tomaba el valor de 10, 10 menos 1, este 1 es de fórmula, por la diferencia que sería en este caso 6. Resolvemos eso en la calculadora y nos daría 62, que significa que si nosotros hubiésemos seguido contando, hubiéramos llegado al décimo término, que sería en este caso 62. Ahora, siempre dentro del ejemplo 1, tenemos el literal B y la sucesión 4, 10, 16, 22. En este caso, para encontrar el décimo término, recordemos que este décimo término, a sub 10, es como tener a sub n. Significa que n es igual a 10. Es importante aclarar esta parte. Entonces ya tenemos el valor de n, sería 10, el primer término sería 4, y la diferencia que la podemos calcular, 10 menos 4, recordemos que siempre empezamos desde el segundo término, 10 menos 4 sería 6. Ahora bien, para sustituir acá, por lo tanto, el término 10 o el décimo término sería en este caso a sub 10, acá estoy sustituyendo, es igual al primer término que sería 4 más n que sería 10, de acá lo obtuve, menos 1, por la diferencia que en este caso es de 6. Resolvemos esta operación y tendríamos que el resultado es 58. Significa que para esta sucesión el décimo término sería 58, sin necesidad de sacar el quinto término, sexto término y así sucesivamente. Entonces, en este caso, significa que a partir del 4 va aumentando de 6 en 6, porque la diferencia es positiva. Veamos siempre dentro del ejemplo 1, el literal C. En este caso, tenemos la sucesión 8, 5, 2, menos 1. Podemos ver que va disminuyendo. Entonces, para encontrar el décimo término, vamos a recordar que eso es como tener a sub n, significa que n es igual a 10, y en este caso el primer término sería 8, el valor de n sería 10, y el valor de la diferencia lo podemos obtener. Recuerden, si empezamos con 5 el segundo término y le restamos el anterior, que sería 8. 5 menos 8, eso nos da menos 3. Lo que decíamos, como la sucesión va disminuyendo, significa que la diferencia es negativa. Entonces, por lo tanto, el décimo término sería en este caso, vamos a sustituir acá, primer término es 8, más de fórmula, n, que sería 10, menos 1 de fórmula, por la diferencia que sería menos 3. Resolvemos eso en la calculadora y tenemos que el décimo término es menos 19. Bueno, en este caso, como podemos observar, esta formulita a nosotros no se encuentra exactamente el término que querramos. Para ello necesitamos un valor específico que sería el valor de n. Si nos piden el vigésimo término, nos están pidiendo a sub 20, significa que a sub n, y en este caso el valor de n tendría que ser 20. Y así sucesivamente de acuerdo al valor o el orden que nos estén pidiendo. Veamos el ejemplo 2, siempre con el término general. Vamos a calcular el término general de las siguientes sucesiones. Tendríamos lo siguiente, la literal A, la sucesión 6, 13, 20 y 27. Para ello necesitamos el término general, esta formulita. Cuando nosotros nos pidan el término general, significa que la n no la vamos a sustituir, así lo podemos identificar. Si nos piden el término general, n quedará como variable, no la vamos a sustituir, solo vamos a sustituir el primer término y la diferencia. Primer término, en este caso, sería 6, y la diferencia la podemos obtener. La diferencia sería al segundo término le restamos el primero, nos daría 7, significa que la diferencia para esta sucesión sería de 7. Entonces, vamos a sustituir en la fórmula y me quedaría el enésimo término sería igual, el primer término
es 6, acá lo tenemos, más n menos 1 no va a cambiar por el momento, o es decir, no lo vamos a sustituir el valor de n, porque me están pidiendo el término general, por la diferencia, que sería en este caso 7. Ahora, ¿qué operación sí vamos a resolver? Ese 7 se va a multiplicar por la n, y también el 7 se va a multiplicar por el menos 1, entonces nos quedaría, para quitar el paréntesis, el 6 lo bajamos, 7 por n, 7n, y 7 por menos 1, menos 7. Ahora, ¿qué es lo único que vamos a hacer? Reducir términos semejantes. ¿Quiénes son semejantes? El 6 y el menos 7. Entonces me quedaría que el término general sería el 7n menos 6 menos 7, eso nos daría 1, negativo, menos 1. Entonces el término general sería en este caso, para esta sucesión, sería a sub n es igual a 7n menos 1. Recordemos que al sustituir en ese término general nos debe dar cada uno de los términos de la sucesión. Por ejemplo, primer término a sub 1 tendría que ser 7 por 1 menos 1. Y eso sabemos que es 6, exactamente el primer término. Segundo término, 7 por 2 menos 1. 7 por 2 sería 14, menos 1 sería 13. Exactamente el segundo término. Y así, al sustituir este valor de n, nos tendría que ir saliendo los demás términos. Por eso es que la n queda de forma general, no se sustituye. Nada más el valor del primer término y la diferencia. Tenemos el literal b, siempre dentro del ejemplo 2, lo mismo. Para esta sucesión vamos a determinar cuál es el término general que la genera. En este caso tenemos la formulita, esa formulita la debemos aprender. Primer término es 6, nuevamente. Diferencia, tendríamos que encontrarla. A 2, el segundo término, le restamos el primero, menos 6, eso me daría menos 4, ese resultado. Entonces, la diferencia es menos 4. Voy a sustituir en la formulita, me quedaría a sub n es igual, primer término sería 6, 6 más, n no lo vamos a sustituir, menos 1, multiplicado por, en este caso, la diferencia, que acá la encontramos, y es menos 4. Entonces, aquí sí voy a multiplicar el menos 4 por la n, y el menos 4 por el menos 1. Cuidado con las leyes de los signos. Tendríamos el enésimo término, el término general es igual, 6 lo bajamos, menos 4 por n, menos 4n, menos 1 por menos 4, eso sería 4 positivo. Entonces vamos a reducir términos semejantes, 6 más 4, eso nos daría 10 positivo, y como 4n está negativo lo podemos dejar después. Acá nos podría quedar de esa manera, como 10 menos 4n, o también nos podría quedar a sub n es igual a menos 4n más 10. Cualquiera de las dos respuestas sería aceptable. Lo único que algebraicamente siempre dejamos primero los valores positivos y después los valores negativos. Bueno, y tenemos acá el literal C, y vean aquí ya empezamos con fracciones. Y lo mismo, vamos a determinar el término general que genera esta sucesión, y acá tengamos cuidado, porque el primer término es 0. Que 0 no valga nada no quiere decir que no lo vamos a tomar en cuenta. Sí, aquí el primer término específicamente es 0 y lo vamos a tomar en cuenta como tal. Significa que la diferencia tendría que ser a menos un medio. Vean, le restamos este menos de fórmula el 0. Menos un medio menos 0, pues nos sigue dando menos un medio. Ahora bien, ya tenemos que el primer término es 0 y la diferencia es menos un medio. Vamos a sustituir en la fórmula y acá tengamos cuidado. Me quedaría el enésimo término es igual, primer término es 0, agregamos el 0 acá, más n menos 1 no cambia, multiplicado por la diferencia que sería menos un medio. Ahora bien, aquí tengamos cuidado. El 0 pues ya no lo vamos a agregar, va a desaparecer, aquí sí ya no vale nada. Entonces me quedaría, en este caso,
el menos 1 medio lo voy a multiplicar por la n y también por menos 1, n por menos 1 medio de n, y menos 1 por menos 1 medio positivo. Ahora bien, esta podría ser una respuesta aceptable, pero acá dependerá del dominio que tengamos de álgebra, porque solo de esta forma no lo podemos expresar. También lo podemos expresar como primero el positivo y después el negativo. Esa sería otra forma. Pero, ¿qué sucedería si a la n le agregamos 1 en el denominador y multiplico 1 por n y 2 por 1? Entonces tendríamos esta nueva forma, n sobre 2 o n medios. Esa sería otra forma. Prácticamente son formas diferentes, pero sería el mismo término general. Ahora bien, ¿qué sucedería si acá, como tienen los denominadores iguales, aplicamos la suma algebraica de fracciones? Bueno, en este caso resta. Me quedaría como es el mismo denominador se mantiene, y operamos los numeradores, que sería 1 menos n. 1 menos n. Significa que acá todos esos términos generales son los mismos y prácticamente nos daría el mismo resultado acá. Al sustituir n por el número 1, el primer término sería 0. Al sustituir n por el 2, el segundo término sería menos 1 medio, y así sucesivamente. Bueno, repito, acá depende del dominio que tengamos de álgebra, pero las 4 respuestas son aceptables. Ahora bien, tenemos el ejemplo 3, vamos a calcular el término general de la siguiente sucesión, y ahí perdonen el plural. Tenemos la sucesión 4, 13 tercios, 14 tercios, 5 y así sucesivamente. Primero necesitamos este término general. Para ello necesitamos primer término, que sería el 4, ya lo tenemos acá, pero también nos hace falta la diferencia, y en este caso la diferencia sería al segundo término le restamos el primero. Vean, al segundo término le restamos el primero, nos daría de 1 tercio. Significa que en este caso ya tenemos la diferencia y tenemos el primer término, es lo único que nos basta. Sustituimos en la fórmula, tendríamos el enésimo término es igual a 4, que sería el primer término, más n menos 1, en este caso esta parte no cambia, multiplicado por la diferencia, que sería de 1 tercio. Ahora bien, acá primero vamos a multiplicar el 1 tercio por la n y el 1 tercio por el menos 1. Nos quedaría, el 4 lo bajamos, n por 1 tercio sería 1 tercio positivo de n, y 1 tercio por menos 1 sería menos 1 tercio. Ahora bien, acá vamos a resolver esta operación con términos semejantes. 4 menos 1 tercio, eso sabemos que es más 11 tercios, lo podemos hacer en la calculadora. Entonces nos quedaría 1 tercio de n positivo, más de esa operación nos saldría 11 tercios. Entonces ese sería el término general para esa sucesión. Es decir, si sustituimos los valores de n, nos van a salir estos términos que tenemos por acá, en el orden que le demos los valores de n. Entonces, recordemos que para plantear un término general necesitamos esa formulita, porque prácticamente es lo que nos proporciona dicho término general, y para ello solo necesitamos el primer término y la diferencia.